Muy bien, vamos a revisar el tema de ángulo entre rectas. Para encontrar el ángulo θ que está formado por las rectas L1 y L2, se utiliza la siguiente fórmula. Estas son las rectas L1 y L2. Y la fórmula que nos dice es tangente de θ es igual a pendiente 2 menos pendiente 1 entre 1 más pendiente 1 por pendiente 2. Y estas son las rectas. Podemos apreciar que esta es la pendiente 1 y esta es la pendiente 2. Y el cruce, el punto de intersección, es el vértice de ese ángulo que deseamos encontrar. Entonces las dos rectas forman un ángulo que le vamos a llamar θ. Bien, vamos a revisar cómo se llega a esta fórmula. Por geometría plana sabemos que beta, que es este ángulo de aquí, es igual a la suma de los ángulos interiores que están opuestos al vértice. Beta es igual a alfa más θ. Y de aquí podemos despejar θ. Y θ es igual a beta menos alfa. Entonces aquí aplicamos las tangentes. Tangente de θ es igual a tangente de beta menos alfa. Pero también sabemos que la tangente de alfa menos beta es igual a esta identidad trigonométrica. Es igual a tangente de beta menos tangente de alfa entre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Esa es la identidad trigonométrica que podemos utilizar. Bien, entonces nos queda tangente de θ es igual entonces a tangente de beta, que ya sabemos que tangente de θ es esta tangente de diferencia de ángulos. Tangente de θ es igual a tangente de beta menos tangente de alfa entre 1 más tangente de beta por tangente de alfa. Bueno, y vemos que de la figura podemos observar que la tangente de beta, nos regresamos aquí a la figura, que la tangente de beta, esta que está aquí, sería la pendiente M2 y es la que corresponde a la línea L2. Y también vemos que la tangente M1, la tangente de alfa, sería M1. ¿Por qué? Porque es la inclinación de la recta L1. Entonces, una vez que se han asignado quién es tangente de beta y quién es tangente de alfa, sustituimos los valores y vamos a obtener la fórmula de la distancia entre, la fórmula de del ángulo entre las dos rectas, que es este ángulo de aquí y de aquí. Bueno, y aquí vemos que tangente de θ es M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2, y es el resultado que obtuvimos para demostrar esta fórmula de ángulo entre rectas, donde podemos apreciar que θ es el ángulo de inclinación buscado. M1 es la pendiente L1, M2 es la pendiente L2. Aquí debemos considerar lo siguiente: se debe tener en cuenta que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. En la recta que inicia el ángulo será la pendiente inicial o M1, y en la recta que termine el ángulo será la pendiente final o M2. Bien, vamos a describir un ejemplo. Determina el ángulo obtuso entre las dos rectas cuyas pendientes son 2 y 3. Bueno, podemos apreciar que la pendiente positiva es M1, que vale 2, y M2 es la pendiente negativa, que vale menos 3. Y aplicamos la fórmula, dice tangente de θ igual a M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Entonces nos va a quedar tangente de θ igual a menos 3, que es M2, menos 2, que es M1 entre 1 más 2 por menos 3. Entonces la tangente de θ nos va a quedar menos 5 entre 1 más menos 6. Entonces tangente de θ nos va a quedar menos 5 entre 1 menos 6. Y podemos apreciar que nos va a quedar que tangente de θ es igual a menos 5 entre menos 5. La tangente de θ nos da 1. Y el arcotangente θ es el arcotangente de 1. O θ igual a la tangente inversa de 1. Hemos encontrado el ángulo entre esas dos rectas. Pero como nos piden el ángulo obtuso, tenemos que encontrar
el suplemento, el ángulo suplementario, es decir, el ángulo que al sumarse nos va a entregar los 180 grados. Y ahí lo tienen. 45 grados más un ángulo alfa debe ser igual a 180 grados. Despejamos alfa y nos da 180 menos 45 grados y el ángulo obtenido es de 135 grados. Bien, ahora vamos a describir cómo se realiza el ejercicio de un triángulo. Dice, encontrar los ángulos interiores de un triángulo cuyos vértices son A menos 4,1, B 2,3 y C 1,-4. Para vamos a observar que tenemos tres coordenadas. La coordenada A que vale menos 4,1, la coordenada B que vale 2,3 y la coordenada C que vale 1,-4. Entonces, aquí el análisis, y es la parte que es muy importante que se razone, lo demás son operaciones, es identificar quién va a tomar el papel de M1 y M2. Podemos apreciar lo siguiente. M1, vemos que es el segmento AC con el segmento AB. Entonces tenemos aquí como M1 el segmento AC. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, aquí es donde empieza el ángulo y aquí cierra. Siempre aquí como si formáramos un plano pequeñito. Y desde aquí empieza. Entonces el ángulo que inicia, el lado que inicia es el lado AC. Entonces M1 es el segmento AC y M2 el segmento AB. Ese es el criterio que hay que tomar. Y bueno, entonces podemos ver que M1 es MAC y M2 es AB. Se calculan las pendientes para cada uno. M1 da -1. Se calculan las pendientes para M2, da 1/3. Aplicamos la fórmula. Tangente de θ igual a M2 menos M1 entre 1 más M1 por M2. Se hacen las operaciones y obtenemos un ángulo de θ de 63.43 grados. Bueno, ahora tenemos que obtener para BC. Para la pendiente BC vamos a hacer lo siguiente. Nos indican que es el ángulo con la letra B. Si nosotros hacemos otra vez nuestro análisis y corremos en sentido contrario de las manecillas del reloj, ahora vamos a correr así. Entonces la primera recta, el primer segmento de recta es el segmento AB. Entonces pendiente 1 es el segmento AB. Y la pendiente 2 es el segmento BC. ¿Por qué? Porque es donde se cierra el ángulo. Recta inicial menos recta final. Entonces M2 sería MBC. Tomamos los valores A menos 4,1 y B 2,3. Hacemos las operaciones pertinentes. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 para la primera pendiente. Nos queda 3 menos 1 entre 2 menos 4. Nos queda 2/6 y 1/3. Y hacemos lo mismo para M2. B es la coordenada 2,3 y C 1,-4. Igual, M2 igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Nos queda menos 4, menos 3, entre 1 menos 2. Entonces nos queda menos 7 entre menos 1 y nos queda que M2 vale 7. Tomamos las dos pendientes, M2 que nos dio 1/3 y M1 que nos dio 1/3, perdón, y M2 que nos dio 7. Hacemos las operaciones pertinentes. Nos queda que haciendo las operaciones simplificando, la tangente de θ es igual a 20 entre 10, tangente de θ vale 2, y el ángulo, sacando su tangente inverso, nos da 63.43 grados. Bien, entonces ahora vamos a revisar la última pendiente. Aquí podemos inclusive economizar algunas operaciones. Bueno, no, vamos a hacerlo. Bueno, aquí podemos observar lo siguiente. Dice, con los ángulos de A y ángulo de B se calcularon estas pendientes. ¿Por qué? Porque ya en M1 MCB igual a 7, que por acá está,
ya lo habíamos calculado. Y MAC, que la va a ser ahora de pendiente 2. ¿Por qué? Porque tomamos el ángulo y hacemos el mismo movimiento. Entonces M1 es MCB y M2 es MAC. Y aquí está la que nos había dado -1. Ya no hay necesidad de volverlo a calcular porque ya lo hicimos. Entonces ya nada más los asignamos con base a lo que hemos estado analizando. Entonces tenemos M1 igual a 7 y M2 igual a -1. Sustituimos en la fórmula de la tangente del ángulo. Nos vemos que ya haciendo operaciones de simplificando, -1 entre -1 menos 7 entre 1 más 7 por -1. Entonces tangente de teta es igual a -8 entre -6. Entonces nos queda tangente de teta igual a 8 sextos, tangente de teta igual a 4 tercios. Tangente inverso de teta de 4 tercios nos va a dar el ángulo, y el ángulo nos sale de 53.13 grados. Y podemos comprobar por último que la suma de los tres ángulos que hemos obtenido tendría que darnos 180 grados. Acuérdense que todo triángulo, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo debe dar 180 grados. Y aquí lo vemos, 63.43 grados más 63.43 grados más 53.43 grados, y nos da 179.99. Obviamente hay pérdida de decimales, pero sí se aproxima a 180 grados. Y bueno, con esto finalizamos este material especial sobre el tema ángulo entre rectas. Muchas gracias de verdad por toda su atención.